En realidad, a nadie le extraña que tengamos unas derechas que se comporten como si estuviéramos en tiempos de la conquista. En 2002 ya apoyaron un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, que había sido elegido 2 veces por casi el 60% de los votos, porque luego dieron apoyo a Pedro Carmona, nada más y nada menos que el presidente de la patronal, esperando poder abrir la puerta a sus negocios en desmedro del pueblo venezolano, y porque luego, cuando vieron que el propio Chávez volvía a la presidencia por voluntad popular, se sumaron a las insurrecciones violentas de la oposición, que en 2017 supusieron más de 40 muertos. Y más tarde, no contentos con eso, flirtearon sin sonrojo con las estrategias de intervención militar, de bloqueo económico y de apoyo a candidatos financiados por los Estados Unidos, sobre todo durante la administración Trump. Frente a eso, señorías, nosotros no estamos aquí, estamos con el presidente Lula, estamos con el expresidente Rodríguez Zapatero. Venezuela lleva demasiado tiempo sufriendo un régimen dictatorial que, si algo ha demostrado, es que no tiene límites. Van pasando los meses, los años y el infierno continúa para los venezolanos, que ya no pueden soportar vivir en las condiciones que lo hacen. Sufren una crisis social y política sin parangón que ha dado lugar a que millones de personas hayan tenido que huir de su país en busca de una vida mejor. Muchos de ellos han venido a España. Y seguro que la mayoría de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar testimonios que coinciden en afirmar lo duro que resulta abandonar de forma obligada tu país, pero que si no lo hacían podían acabar muriéndose de hambre, de gripe o torturados. Y su régimen político se ha caracterizado por lo que se ha llamado el chavismo como fenómeno ideológico, del que algún especialista venezolano ha podido decir que es una mezcla de términos generales que invocan una edad de oro y una lucha mística entre el bien y el mal. Este último como marco para formar una cosmovisión que tiene a Hugo Chávez como centro y objeto de culto de carácter religioso. Hay que tener en cuenta que hay un mausoleo en Caracas en el que se rinden los mismos honores que a Simón Bolívar, o que existe una capilla a su nombre en una populosa zona de la ciudad de Caracas, o que incluso se redactó un Padre Nuestro con un texto alusivo a él con motivo de su muerte. No se trata solamente de un fenómeno ideológico neutro, pacífico. En las protestas callejeras de 2014, 40 muertos, con exilio y encarcelamiento de muchos líderes. Entre 2005 y 2017 se cerraron casi 100 medios de comunicación, sin contar con la prohibición de la transmisión de muchos canales internacionales, entre otros la CNN. Hay 9.000 millones de dólares en demandas por expropiaciones. En las elecciones parlamentarias de 2015 la oposición obtuvo el 56% de los votos, pero la actividad de la Asamblea fue dejada prácticamente sin eficacia alguna y sin consecuencias en su acción de legislar a través de 30 sentencias de un Tribunal Supremo de Justicia designado por Chávez, de modo tal que a este hecho siguieron 100 días de protestas con más de 100 muertos en las calles de Venezuela. Luego Maduro ha convocado elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente sin seguir lo que estaba previsto en la Constitución a tal fin. Otro tanto sucedió con las elecciones presidenciales de mayo de 2018, cuando ya definitivamente se le consideró que no era legítimo como presidente por la comunidad internacional. Entre tanto, se mantiene atrincherado en el poder gracias al apoyo de China, de Rusia, y se calcula que solamente con un 20% del electorado. Además, entre 1999 y 2020, Venezuela perdió exactamente el 80% de su Producto Interior Bruto, siendo una de las naciones más ricas de América por recursos naturales y particularmente por materias primas. Corrupción, además, asociada a petróleos de Venezuela. Y finalmente este gesto más autoritario y probablemente criminal de haber conseguido que sea inhabilitada como candidata a la presidencia de la República María Corina Machado. Por lo tanto, lo que nosotros deseamos, un pronunciamiento claro del Gobierno español en contra de este gobierno totalitario de signo marxista vinculado al Grupo de Puebla por parte del Gobierno español. Nada más, gracias. En Venezuela falta lo esencial. Faltan alimentos, faltan medicinas y también falta democracia y libertad.
Y esto último nadie me lo tiene que contar, porque lo viví en primera persona hace 4 años, cuando, invitada por el presidente Guaidó, estuve en la Asamblea de Venezuela y, después de hablar en el atril y expresar lo que pensaba, tuvieron los geos que sacarme del país. Y es que así se las gasta el tirano de Maduro. Además de ser un corrupto, es un asesino. No se conforma con hacerse rico a costa de robar a su pueblo, sino que tiene la obsesión de perseguir a todo aquel que piensa diferente o que lo critica. Y en este contexto tan desesperante y desalentador, el pasado 22 de octubre, millones de venezolanos veían por fin la luz al final del túnel. María Corina Machado, una mujer fuerte, valiente, con valores, principios y determinación, que ha demostrado tener una vocación de servicio público inmensa, salía elegida como candidata unitaria de la oposición para las próximas elecciones presidenciales. Todos, dentro y fuera de Venezuela, fuimos conscientes de que María Corina tenía una gran, desde luego, determinación y era una gran candidata, la mejor. Día a día, con sus intervenciones, hacía crecer la esperanza que sentíamos aquellos que deseamos lo mejor para Venezuela. Sin embargo, el sentimiento que crecía en Maduro era distinto, era de miedo y de inseguridad. Veía imposible ganar a María Corina si se presentaba, y esa es la única razón que le ha llevado a inhabilitarle por medio de un sistema judicial parcial controlado absolutamente por el régimen. Y también esa es la razón por la que, de manera precipitada, convocó unas elecciones que no tienen absolutamente ninguna garantía democrática, las elecciones del 28 de junio. Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos querido traer a esta primera comisión ordinaria de Asuntos Exteriores de esta legislatura una iniciativa que consideramos fundamental para dar a Venezuela, nuestro país hermano, la ayuda que necesita. Por ello, le pedimos al Gobierno que demuestre si Venezuela le importa más allá de los negocios que puedan tener allí o de las maletas de Delcy. Que exija la realización de elecciones libres, justas y competitivas en Venezuela, según estipulan las leyes y la Constitución de dicho país, y autorizar misiones de observación electoral por parte de distintos organismos internacionales. Que se posicione a favor de la democracia en Venezuela, respaldando el derecho de María Corina Machado a competir en las elecciones presidenciales de este mismo año. Que condene las actuaciones del régimen de Maduro, sus crímenes de lesa humanidad y sus reiteradas violaciones a los derechos humanos y sus ataques permanentes a los derechos civiles y políticos de todo aquel que piensa diferente. Que conceda la protección internacional y asilo político a todos los líderes de partidos opositores, activistas de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y demás personas que sufren persecución en Venezuela por intentar ejercer sus derechos y libertades. Algunos nombrados de forma expresa en la iniciativa y otros, como Rocío San Miguel, que cuando la presentamos no estaba detenida, pero que desde luego creemos fundamental que el Gobierno la proteja y acompañe a su familia hasta que se consiga su liberación. Y que solicite a la Unión Europea el mantenimiento de las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro, ya que hemos comprobado que no tiene ninguna intención de cumplir el Acuerdo de Barbados y, por tanto, no existe ninguna garantía de transición hacia un país de democracia plena. Señorías, ante lo que está sucediendo en Venezuela, solo caben dos posiciones. La primera, que sería defender y proteger los derechos humanos y defender la libertad y la democracia, que sería votando a favor. Y la segunda, siendo cómplice del régimen de Maduro, que sería votar en contra o abstenerse. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.